Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos sentimos agradecidos con Dios por la bendición de poder compartir este Viernes Santo, un tiempo de reflexión, un tiempo de palabra de Dios, un tiempo de alabar a nuestro Dios y de recordar en esta tarde aquel sacrificio que hace cerca de 2000 años el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para traer redención, para traer justificación y para traer salvación y vida eterna a todos aquellos que le hemos recibido por la fe. De manera que estamos agradecidos por poder contar con usted que se ha conectado esta tarde a esta transmisión, agradecido con Dios por la predicación de la palabra, por la exposición por parte de nuestro hermano Abraham Luna desde los Estados Unidos. Que el Señor tome este tiempo y que el Señor derrame bendición. Prepare su corazón, amado hermano, en esta tarde, prepare su corazón para recibir la palabra de Dios y para que juntos como iglesia disfrutemos y recordemos esa maravillosa obra hecha por Jesucristo para salvación y vida eterna. Gracias por estar con nosotros, sea grandemente bendecido. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, por haber ido a la cruz del Calvario. Te alabamos, Señor, por haber ido hacia ese lugar con un propósito, el cual es darnos vida, vida en abundancia. Dice Juan 10:10. Aleluya. Fuiste a la cruz, Señor. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Así es. Fuiste a la cruz al morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz al morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Con sonrisa todos. Te amo, Jesús. Me cambiaste tú a mí. Veo el antes y ahora y soy feliz. Así es. Fuiste a la cruz al morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. A su nombre sea toda la gloria, toda la alabanza a ti, Señor. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí. Hoy te agradezco por amarme así. Le diste valor a mi vida, Señor. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Por eso te adoro, Cristo. Y a su nombre. Gloria sea a ti, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz.
mediante el cual somos salvos, somos sanos. Toda enfermedad tú llevaste al morir, y por mí sufriste en silencio mi dolor. Por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador. Hoy te rindo adoración, pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, fuiste desechado, en todo quebranto experimentado, como un cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador. Hoy te rindo adoración, pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Sí, mi Dios, por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador. Hoy te rindo adoración, pusiste expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador. Hoy te rindo adoración, pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Gracias, Señor. Por tu llaga somos sanos, sangre somos perdonados. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios por estar en esta tarde con ustedes, amigos, hermanos. Bendiciones para todos. Doy gracias a Dios por el hermano Enríquez, que me ha permitido estar enseñando esta tarde. Y hay unas cosas importantes que vamos a hablar esta tarde, como es el espectáculo más grande en la historia. Y sabe que en la historia tenemos grandes espectáculos, como cuáles. Primeramente, déjeme decirle que Jesús, el Hijo de Dios, es el que más espectáculos ha hecho. ¿Cuáles son algunos de esos espectáculos que Dios nos dio?
Primeramente, a través de su Hijo Jesucristo, Dios amó al mundo, que lo envió para que el mundo fuera salvo por él. Pero para ello tuvo que nacer. Se humanizó, Jesucristo se humanizó. Así que en ese proceso, hermano, hubieron algunos personajes que se destacaron. El ángel Gabriel, la Virgen, José, los ángeles que decían en las alturas: tierra, gozo, paz para los hombres en la tierra. Pero hay otro espectáculo grande, hermano. ¿Y cuál es? Es lo que celebramos hoy, Viernes Santo. Hoy este viernes celebramos la crucifixión de Jesús. Este día viernes conmemoramos cuando Jesús fue crucificado allá en la cruz del Calvario por mis pecados y sus pecados. Pero también hay otro espectáculo grande. ¿Cuál es ese? Ese es la resurrección de Jesucristo. Después de 3 días, así como lo había anunciado, Jesús resucitó, venció la muerte y se sentó a la diestra de Dios Padre. Pero hay otro más que estamos esperando los cristianos, y es la segunda venida de Jesucristo. Y por esa razón nosotros como cristianos celebramos la victoria de Jesucristo en la cruz. Y yo quiero leer en San Mateo capítulo 27 unos versículos que dicen: y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese es el mensaje. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este es el justo. Este es el Dios hecho carne que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y sus pecados. La ciudad de Jerusalén estaba convulsionada, estaba alterada. Las noticias iban y venían. ¿Qué había pasado? ¿Qué había sucedido? Es que Jesús, el Hijo de Dios, estaba siendo juzgado. La ciudad estaba alborotada. Sabe que no habían cámaras de televisión, no habían reporteros, no habían celulares tomando ahí las fotos. Pero las noticias iban y venían en el juicio de Jesús. Pero hay ciertas señales que nos indican, que nos dicen todo esto que estaba sucediendo. ¿Cuáles fueron algunas de las señales? Encontramos que una señal poderosa es que Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, el que era tesorero, el que guardaba los fondos, las cuentas de todos los discípulos, se vendió y le entregó por 30 piezas de plata. Dice que acordó con los principales y buscaba ocasión para entregarle, y esa ocasión llegó cuando Jesús estaba con sus discípulos allá en el monte Getsemaní. Y el acuerdo que había dicho era: el que yo besare, ese es, prendedle. Y la turba dice que agarraron a Jesús. Pero además otra señal es que todos los discípulos que habían dicho que iban a morir con él, que lo iban a defender,
sabe que todos huyeron y lo dejaron solo. Otra señal es que Pedro, del grupo íntimo de Jesús, también le negó 3 veces. Y dice la Biblia que Jesús lo volvió a ver. Inmediatamente después que le negó y lo maldijo diciendo: no conozco a ese hombre, no lo conozco. Dice que Pedro lloró amargamente y el gallo cantó. Pero todavía, hermano, hay otra razón, hay otra señal. Y la señal es que Judas, el que le había entregado a Jesús, cuando vio que había sido juzgado y condenado, dice la palabra de Dios que se arrepintió y devolvió las 30 piezas y luego se ahorcó. Y él dijo: he pecado entregando sangre inocente. Esas fueron señales de que la crucifixión de Jesucristo sí es un evento, un espectáculo que se dio allá en Jerusalén. Pero también encontramos que hay sufrimiento en Jesús. ¿Cuál fue ese sufrimiento? Desnudándolo. Quizá usted y yo nunca vamos a sufrir eso, que nos desnuden en público. Pero era una ofensa tan grande, era una humillación tan grande. El Hijo de Dios dice que le desnudaron, pero además dice que le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Consecuentemente tenía que sangrarle, y eran las primeras gotas que Jesús comenzaba a dar por usted y por mí. Y en el huerto de Getsemaní Jesús dice que sudaba gotas de sangre. Y hoy continúa y dice que le dieron una caña y la pusieron en su mano, y los soldados le escarnecían, se burlaban de él, se mofaban de él, le escupían, le golpeaban la cabeza. ¡Qué sufrimiento el que tuvo Jesús! Dice que cuando le condenaron, Pilatos ordenó azotarlo. Los romanos tenían un método de castigo que era azotar en la espalda al condenado, al que iba a morir, al que había sido juzgado. Tenían un látigo, y eso consistía en un palo pequeño, en un palo mediano, que traía unas correas, y en las correas habían unas bolitas de metal. Si no eran bolas de metal, eran pedazos de huesos de cabra que amarraban, y cuando azotaban a esa persona en la espalda, comenzaba a sangrar. Podemos darnos cuenta del sufrimiento de Jesús. Lo que sufrió por mí, lo que sufrió por cada uno de nosotros. La ley judía permitía 39 azotes. Los romanos daban más todavía. La Biblia no nos dice cuántos le dieron, pero sí le azotaron, le golpearon. ¡Qué sufrimiento el de Jesús! Y todo lo sufrió por mí y por ti y por cada uno de nosotros. Pero también encontramos que había un espectáculo humano. Dice que había una caravana, una procesión que le seguía,
Y cuando él iba pasando había gente esperando, apostándose ahí para que cuando él pasara lo pudieran ver. Jesús ya iba sufrido, iba sufriendo. Pero también encontramos que antes de eso, el pueblo había pedido a un preso. Pilato acostumbraba siempre, el gobernador de turno acostumbraba que siempre soltaba a un prisionero en la fiesta de las Pascuas. Y Pilatos pregunta, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús o Barrabás? Y el pueblo unido, el pueblo grita enardecido, a Barrabás queremos. A Barrabás queremos que sueltes. Sin importar que Barrabás era un homicida, un asesino, estaba acusado de sedición, de rebelión contra el gobierno de Roma, contra el imperio romano. Pero no les importó que soltaran a un asesino y que condenaran al inocente, al Hijo de Dios. No podemos entender, hermano. Cuesta entender cómo la maldad, hermano, continúa pidiendo lo malo. Y todos gritaban, crucifícale, crucifícale. Pilato decía, pero ¿qué hago con este hombre? No ha hecho nada, no hay nada digno de muerte. Pero todos decían, crucifícale, crucifícale. Toma su cruz y va camino al Gólgota. Hay una caravana, hay mujeres, hay hombres con sentimientos encontrados. Y dice la Biblia que algunas mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Entre esas mujeres estaba la madre de Jesús. Póngase a pensar qué sufrimiento tendría María. La otra María, María Magdalena, Chuza. Mire, todas las que habían servido a Jesús viéndolo en esa condición, como humano impotente, lloraban. Yo pienso que las que son madres, cuando miran que sus hijos son apresados, los amarran, los llevan a la cárcel, lloran, sienten. ¿Cuánto más María? Al verlos sangrando, al verlo que ya no habían fuerzas, ya no podía llevar su cruz, y encuentran a un hombre llamado Simón de Cirene para que le ayude. Y va camino al Gólgota. Pero también con él iban dos malhechores, dice la Biblia. Dos personas que tenían mala reputación. Quizá habían robado, habían asaltado, habían mentido, habían matado, pero iban dos también con él, llevando la cruz, dirigiéndose al monte Calvario, dirigiéndose al Gólgota para morir. Y pusieron a Jesús en medio, dice, y los dos ladrones a cada lado. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, hermano, pero pienso que los soldados romanos se peleaban entre sí diciendo, yo quiero crucificarlo, yo quiero clavar a Jesús. Yo necesito, me gustaría
es como un trofeo para mí. Ya se habían jugado, ya se habían rifado su túnica, pero faltaban los clavos y escogieron los clavos más grandes. Escogieron la almágana más pesada. Y quizá mientras uno los ponía, comenzó uno a traspasar las palmas de la mano. También los pies de Jesús. ¿No cree que eso daba lugar a que estas mujeres sintieran compasión? Claro que sí. Pero Jesús lo estaba soportando por amor, para salvarnos, para librarnos de la condenación eterna. Así que entonces encontramos que el pueblo dice que solamente miraba, no decía nada. Los discípulos se habían ido. Los gobernantes se burlaban. A otro salvó. No puede salvarse él. Los soldados le escarnecían. Sálvate a ti mismo. ¿Dónde está tu poder? Tú que eras el rey, ¿dónde estás ahora? Le escarnecían, lo humillaban. Pero además de eso, sabe que uno de los malhechores, uno que estaba al lado de él, comenzó a injuriarlo y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, el Jesucristo, el Cristo, ¿por qué no te salvas? No desciendes de esa cruz y nos salvas a nosotros. Pero el otro, el que comúnmente decimos que es el ladrón bueno, ¿qué hizo? Dice que le dijo: nosotros a la verdad estamos sufriendo lo que hicimos, pero este nada ha hecho, nada. Este hombre es justo. Y le dice a Jesús: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Este hombre nunca había escuchado un mensaje de Jesús. Nunca le vio hacer un milagro quizá. Pero en esos últimos momentos de su vida, le pide a Jesús que lo salve. Y Jesús le da una promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué palabras? Jesucristo, estando en su condición, todavía sigue impactando a la gente. Porque Jesucristo impactó en su ministerio. Por 3 años y medio estuvo predicando, sanando, enseñando. Jesús, hermano, humanamente es el hombre que más ha impactado. Y como Hijo de Dios nos da perdón y salvación. Ha impactado a miles de hombres y miles de mujeres, entre los cuales estamos nosotros. Pero también encontramos que causó otro impacto. Y más adelante lo vamos a ver. ¿Sabe qué ocurrió? Algo celestial. Ocurrió un espectáculo divino. ¿Cuál fue el espectáculo divino que ocurrió? La Biblia nos dice que a la hora tercera Jesús fue crucificado.
Y desde la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana de nosotros, hasta las 12, Jesús estuvo en la cruz en agonía. Pero a las 12 del mediodía que hubo en la tierra, que hubo en Judea, en la tierra, ¿qué pasó? Hubo tinieblas, oscuridad. Pero además de eso, de la oscuridad, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significaba? Que con la muerte de Jesús hoy había libre entrada al trono de la gracia. Jesucristo traspasó los cielos. Ya no era necesario un sacerdote humano. Antiguamente, cada año el sacerdote entraba para expiación de los pecados. Hoy usted y yo tenemos libre entrada al trono de su gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Eso es lo que Jesús estaba haciendo aún en la cruz del Calvario por nosotros. El velo se rasgó. Dicen los comentaristas que era algo grueso. No era tan fácil romperlo. Y lo otro es que se rompió de arriba. Se encargó Dios, hermano. Ese es el espectáculo celestial. Pero además de eso, dice la Biblia, mire, en San Mateo leímos que dice que hubo también un temblor, un terremoto, hermano. Estaban a oscuras, no había luz, el sol se había oscurecido, la tierra tiembla. Yo no sé cuántos le tienen pavor a los temblores. Y más cuando está en lo oscuro, sentimos miedo, miedo a la muerte. Y todavía dice que las piedras, las rocas, se partieron. Yo decía que era un espectáculo celestial. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué sucedió eso? Para demostrarnos que Jesús era el Hijo de Dios y que tiene todo el poder. No podía pasar desapercibido la muerte, la crucifixión de Jesús. Un espectáculo, hermano. Espectáculo humano más espectáculo divino. Usted dirá, sí, pero ¿cuál pesa más? Es lo divino, porque de Dios. Dios no podía pasar por alto lo que su pueblo estaba haciendo. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le crucificaron. ¿Qué nos enseña todo esto, hermano? Que Jesucristo es el autor de la eterna salvación. Jesucristo hizo la expiación de nuestros pecados. Usted sabe que antiguamente se hacían expiaciones por los pecados. Era necesario matar un animal, un cordero, que hubiese sangre para limpiarnos del pecado. Pero Jesucristo fue ese cordero. Y la Biblia nos dice que fue ese cordero escogido de Dios. Desde la eternidad, Primera Pedro nos dice que con la sangre preciosa de Jesucristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación,
preparado desde antes de la fundación del mundo. Un cordero, hermano, escogido. No había pecado, no había falla en Jesús. Por eso es el cordero. Es el cordero preparado, escogido. Jesucristo también fue el cordero mudo. Isaías 53:7 nos dice que fue llevado como cordero, angustiado y afligido, no abrió su boca. Mire, callado, sufriendo, porque era el cordero de Dios. Era ese cordero mudo. No se defendió, no protestó, no dijo mayor cosa, hermano. Caminó hacia la muerte y muerte de cruz. Pero también fue un cordero inmaculado. Apocalipsis 5:12 nos dice: cordero inmaculado, sin mancha, hermano, puro, santo, justo. Es el cordero, hermano, que murió en la cruz del Calvario. Pero también dice que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Ahí nos dice: este es el cordero de Dios que quita el pecado. Nada podía quitar el pecado. Solamente Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Juan decía: he aquí el Cordero de Dios. Y eso es lo que predicamos hoy en esta tarde, que hay salvación en el Cordero de Dios que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. En las iglesias cantamos esos coros, himnos antiguos. Y hay uno que me gusta, que en una parte dice así: hay poder en la sangre que Él vertió. Poder para limpiarnos, poder para salvarnos, poder para perdonarnos. Y otro coro dice: la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quiero decirte que Jesucristo limpia todo pecado. Ese malhechor en la cruz, en sus últimos momentos, le dijo: Señor, acuerda de mí. Creo en ti, Señor. Eres el enviado de Dios, eres el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y yo necesito salvación. A eso vino Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú estás perdido, Jesucristo quiere que le recibas como Señor y Salvador. Que hoy en estas fechas que son memorables, como la crucifixión de Jesús, reflexionemos sobre todo lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Yo merecía morir, tú merecías morir. Pero Dios en su amor dijo: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo ofrece la vida eterna. El próximo domingo celebramos otro día de espectáculo de Jesús, el Hijo de Dios. Su resurrección venció la muerte. Jesucristo hizo todo en la cruz cuando Él dijo:
consumado es. Él hizo todo. Solo espera que nosotros le recibamos como Señor y Salvador. Algunos ya lo hicimos, pero está esperando por ti, que tú lo puedas hacer. Ven a Jesús, no esperes más. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga y que podamos ser fieles al Señor. Voy a orar. Padre, gracias en esta tarde. Tu palabra ha sido predicada. Que no regrese vacía. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Ha sido un placer estar con ustedes. Y primero Dios, ya pronto nos miramos. Bendiciones. Bien, hermanos, alabamos al Señor por la exposición de la palabra en esta tarde. Alabamos a Dios por la obra consumada, por la obra terminada completamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Y alabamos a Dios por aquellos que ya le hemos conocido, que le tenemos como Señor de nuestro corazón, pero también oramos por aquellos que pueden recibir en este tiempo esta palabra para que ese entronamiento de Jesús sea una realidad también en sus vidas. Y yo me permito orar y después de mi oración estaremos cerrando este tiempo con un canto de adoración a nuestro Dios. Padre, una vez más te alabamos en esta tarde. Queremos agradecerte, Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar la exposición preciosa, como siempre, de la palabra de Dios. Alabamos, Señor, tu nombre, alabamos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por su obra, por su sacrificio, por su cuerpo y por su sangre entregados en sacrificio una vez y para siempre, y por esa sangre que fue derramada para el perdón de los pecados de la humanidad. Alabamos a Dios por habernos revelado esta salvación en el corazón y por hacernos sus hijos a través de la fe en Jesucristo. Pero también en esta tarde estamos orando por aquellas personas que aún no le han recibido. Estamos orando por aquellos que aún faltan por entrar al reino de Dios. Y pedimos que ellos puedan tomar una decisión, que ellos puedan abrir su corazón a esta palabra, abrir el corazón a Jesucristo, para que Jesucristo no sea un Señor solamente de labios, sino que esté entronado verdaderamente en el corazón. Hoy oramos por familiares, por amigos, por hermanos, por vecinos, por los cuales o a los cuales, Señor, anhelamos ver a tus pies. Y te damos gracias porque ese sacrificio hecho una vez y para siempre es sacrificio eterno, Señor y Dios, es redención eterna la que Jesucristo alcanzó en la cruz del Calvario. Dios, recibe gloria en esta tarde. Gracias, Señor, por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, gracias por la iglesia diseminada por el mundo entero y gracias, Padre Celestial, por los hombres y mujeres fieles que sirven. Dios, alabamos tu nombre también por don Abraham y pedimos, Padre Celestial, que tú seas derramando bendición sobre su vida, familia y ministerio. Estas cosas las pedimos con gratitud en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por haber compartido con nosotros esta tarde. Quedamos con un canto final y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, si va a venir presencialmente a las 10 de la mañana o a las 8 o a las 10, recuerde solicitar su espacio. Que Dios le bendiga grandemente. Por la vía dolorosa, triste un día Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas y por mí Jesús sufrió las heridas.
por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, el Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario